lo pueda ver. Bien, entonces, este es el circuito equivalente del motor de inducción. El motor o la máquina de inducción, justamente lo que tenía es que su principio de su funcionamiento está basada en justamente la inducción magnética. Si este es el estator y este es el rotor, vamos a ponerlo ahí, y en el estator tengo un bobinado con trifásico, y ahí están las tres bobinitas, ahí estamos, ahí están las tres bobinas. Vamos a suponer que esta es la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T, ¿sí? Si esta es la fase R, S y T, que están absorbiendo IR, IS e IT. Bien. UR, US y UT me generan un sistema equilibrado de esta forma, simétrico y equilibrado, es decir, con las mismas módulos de tensión, me va a generar un sistema de fuerza magnetomotriz en la fase R, de fuerza magnetomotriz en la fase S y de fuerza magnetomotriz en la fase T. Todo esto me va a dar como resultante en cualquier ángulo, por ejemplo, referido a la fase R, la fuerza magnetomotriz resultante va a ser la fuerza magnetomotriz total, será 3 medios de la fuerza magnetomotriz de cualquiera de las fases R, S o T por el coseno de omega T, la frecuencia o pulsación definida por las corrientes que están alimentados, menos tita E, es esta referencia angular que yo estoy poniendo acá. O sea que en cualquier punto del espacio, es decir, cuando este tita E va cambiando, en cualquier punto del espacio que yo mida el campo, la fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí? Esa va a estar dada por una magnitud que es 1,5 veces la de cualquiera de ellas, pero a su vez nos encontramos que está rotando a la velocidad omega E, en este caso a la velocidad sincrónica de los campos que define el estator. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, esto era importante, estamos hablando hoy del principio de funcionamiento. ¿Para qué era importante? Bueno, importante porque en una estructura como esta que veo acá, la reluctancia de este circuito es constante. Por lo tanto, el flujo era igual a la fuerza magnetomotriz por la reluctancia. Al ser constante la reluctancia, el flujo es proporcional a la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, si yo conozco esta fuerza magnetomotriz y sé cómo es este comportamiento, ¿sí? Como este comportamiento, el mismo comportamiento será del flujo. Por lo tanto, si esta fuerza magnetomotriz es rotante, el resultado en el entrehierro será un flujo rotante también, ¿sí? Un flujo rotante, es decir, que va girando a la velocidad de sincronismo, va girando a la velocidad de sincronismo. Muy bien. Entonces, ese flujo rotante es el flujo necesario ¿para qué? Para que en el rotor, que está compuesto por varios conductores, ¿sí?
que están conectados entre sí y están en cortocircuito, como si fuera una jaula de este tipo. Entonces, este campo rotante que va a estar produciendo, bueno, va a influir, ese campo rotante va a influir en este rotor, donde tiene conductores dados por barras que están en cortocircuito. Entonces, este rotor va a haber un flujo variable, ¿sí? Va a haber un flujo variable. Entonces, al ver el flujo variable y al tener una inducción se va a generar una FEN, dada por la variación del flujo respecto al tiempo, ¿sí? La FEN que se genera en esos conductores, al estar ellos cortocircuitados, va a generar una corriente rotórica. Bien, y esa corriente rotórica va a generar también un campo en el rotor. Entonces, yo voy a tener una fuerza magnetomotriz en el estator y voy a tener también una fuerza magnetomotriz en el rotor, ¿sí? Bien, lo que va a suceder es que esa interacción de las dos fuerzas magnetomotrices me va a dar origen a una cupla que me va a actuar sobre cada uno de estos conductores y lo va a hacer, o una fuerza, en este sentido, ¿sí? En este sentido, siempre tangencial, en este sentido, que va a hacer que esto gire a la velocidad n del rotor. Bien, el tema es que con ese giro, para que justamente se cumpla la condición de cupla, la velocidad del rotor es distinta a la velocidad del campo sincrónico del estator. Distinta, pero bastante parecidas. Entonces, esta situación hace que la diferencia de esas velocidades le da el nombre a la máquina. Entonces, la diferencia de velocidades está definiendo el nombre asincrónico de la máquina. Es decir, no hay sincronismo, es asincrónico. Bien. Hay un concepto asociado justamente a la diferencia de las dos máquinas, que es el resbalamiento, que lo llamamos S, y es la diferencia entre la velocidad sincrónica del campo del estator menos la velocidad del rotor dividido la velocidad sincrónica, todo esto por 100. ¿Sí? Al ser muy parecidas las velocidades, este resbalamiento es muy chiquitito. Este resbalamiento puede estar entre el 2 y el 4%, ¿sí? El 2 y el 4%. Por lo tanto, si tenemos una diferencia, vamos a también tener una diferencia entre las frecuencias que tenga en el estator y las frecuencias inducidas en el rotor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el rotor solamente voy a tener la diferencia dada por el resbalamiento. Entonces, ese resbalamiento, al ser muy chiquito, induce frecuencias también muy chicas, ¿sí? Entonces, las frecuencias del rotor la frecuencia del rotor va a ser S del resbalamiento por la frecuencia 1. Y esto va a ser muy chico. Bien, si ahora miramos este circuito que yo dibujé acá, no lo vamos a desarrollar ahora, pero tanto X2, que es una reactancia, X2' es igual a ¿quién? A omega L'2. Ahora, esta omega habíamos dicho que
esta omega es igual a 2pi por la frecuencia. Ahora, ¿qué frecuencia? Y de acá para allá es el rotor, y para allá es el estator. Entonces, ¿qué frecuencia? Esta X2 estaba dada por la frecuencia del rotor. Cuando yo estoy haciendo el circuito equivalente y tengo que poner frecuencia del rotor S por la frecuencia del estator, puedo sacar factor común esta S, y me va a quedar en el denominador de R2, y X2 va a quedar únicamente en función de F1, al igual que X1. Por lo tanto, puedo trabajar todo mi circuito de acuerdo a una sola frecuencia. El hacer eso hace que el circuito del secundario, vamos a mirar solamente el circuito del secundario, me queda R'2 sobre S y me queda X'2, ¿sí? Bueno, para allá tengo R1 y X1. Bien, esta R'2 sobre S, R'2 sobre S, yo la puedo reescribir, R'2 sobre S, la puedo reescribir, y es lo mismo que poner R'2 más R'2, 1 menos S sobre S. Es decir, a esta resistencia que estaba afectada por el resbalamiento, la puedo reemplazar por la resistencia común y esta famosa resistencia ficticia que yo les hablaba, y por eso el circuito equivalente me queda con esta R2 y me queda con esta otra R'2. De esta forma, este circuito pasa a ser muy similar al del transformador, y esta resistencia de carga, en cierta forma, me va a representar el estado de las diferentes cargas, y puedo representar de esta forma, a través de la cupla de la máquina, la característica mecánica de la misma. Bien, cuando yo estoy hablando de un motor, a mí me va a interesar dos cosas. Primero, el consumo, y esto significa potencia absorbida, raíz de 3, U por I1 por el coseno de phi, ¿sí? Y luego me va a interesar el eje, y esto es la cupla en el eje, o puede ser también llamada cupla útil, y la velocidad al cual está entregando esa cupla. Eso es lo que a mí me va a interesar del motor. Perfecto. Entonces, si yo relevo la característica cupla velocidad, característica mecánica de la máquina, es decir, varío la potencia demandada en el eje y mido la velocidad, este motor, el motor asincrónico, tiene la característica cupla velocidad como la que les voy a dibujar. Tiene una característica cupla velocidad de la siguiente manera. Crece, llega a un máximo y después tiene un lugar que es bastante estable. Este es el valor de la cupla máxima cuando la velocidad n es 0, el resbalamiento, si n es 0, el resbalamiento que va a ser igual a 1, tengo la cupla de arranque de la máquina, ¿sí? Cuando n es igual a n sincrónico, el resbalamiento es 0.
y en este punto tengo el resbalamiento para cupla máxima. Estos son los valores que a mí me pueden interesar de mi máquina. Cuando esta máquina está trabajando, le entrega su potencia a una carga mecánica. Normalmente las cargas mecánicas también son representadas como una característica cupla-velocidad, y esta sería la cupla de la carga. ¿Sí? En el punto donde se intersectan tengo el punto de funcionamiento. ¿Sí? Fíjense que para diferentes cuplas que pueda tener esta máquina resistente, la velocidad, miren la velocidad que tengo para esta y para esta, prácticamente es la misma, o varía muy poquito. Esta sería la velocidad de funcionamiento de la máquina. Bien, entonces, esto normalmente nosotros lo relevamos con ensayos. Entonces, de acá, para que nosotros tengamos en cuenta, es el valor de cupla máxima y el valor de cupla de arranque, ¿sí? Y por acá tengo la cupla nominal. Hay una relación entre cupla de arranque, nominal y máxima. Pero esto es lo que a nosotros nos va a interesar de la máquina, ¿sí? De la máquina. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir del principio de funcionamiento? Que la máquina tiene, por ejemplo, corrientes de vacío, es decir, cuando la máquina no está entregando carga, cuando la máquina no tiene nada conectada en el eje, la corriente de vacío es bastante grande, puede estar del orden del 40%. Justamente esta corriente de vacío dada porque la máquina tiene entrehierro, ¿sí? La máquina al tener entrehierro tenemos una corriente de vacío muy grande. Bueno, obviamente esta máquina también tiene en el momento de arranque, es decir, cuando la velocidad es igual a 0, la corriente de arranque directo varía de 3 a un 8%, puede ser variable esto, de la corriente nominal. Entonces, como estas corrientes de arranque pueden ser perjudiciales para mi instalación, hay veces que es necesario reducir estos valores. Puede estar entre 5 y 7, es lo más normal, yo les pongo un poquito más, pero dependiendo del motor, puedo tener corrientes de arranque de esta naturaleza. Entonces, en el arranque aparecen diferentes técnicas que habíamos visto. Bueno, teníamos la corriente de arranque directo a través de autotransformador, con la conexión estrella-triángulo, que lo que hace es reducir justamente la tensión, y si no, con arrancadores electrónicos, ¿sí? Electrónicos. ¿Para qué? Para reducir la corriente de arranque. Bien, después podemos trabajar un poquito sobre cómo se determinan los parámetros de esta máquina, ¿sí? Cómo se determinan los parámetros de esta máquina. Entonces nosotros habíamos dicho que esta máquina tenía una resistencia, una reactancia, bien.
¿Cómo determinamos los parámetros? Siempre por ensayos. El ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Con los dos ensayos. En el ensayo de vacío, la máquina tiene este circuito equivalente. Este circuito equivalente, ¿sí? Donde esto es I0 y esto es la B nominal aplicada. Esto es vacío. En el ensayo de cortocircuito, ¿cuál es el circuito equivalente? La máquina tiene este circuito equivalente. R1, X1, R'2, X'2, ¿sí? Y por acá va a estar circulando la corriente nominal y esto será una tensión reducida, porque no se puede aplicar la tensión nominal. ¿Sí? Entonces, en todos los ensayos, ¿qué se mide? Se mide tensión, se mide corriente y se mide la potencia consumida por la máquina. Con eso estoy midiendo en realidad las pérdidas. En este ensayo, ¿sí? A las pérdidas medidas le resto I0 al cuadrado por R1 y voy a obtener las pérdidas de vacío. ¿Sí? En este ensayo, las pérdidas medidas va a ser igual a 3 veces I nominal al cuadrado por R equivalente. ¿Sí? Y la Z equivalente será la tensión reducida sobre raíz de 3 dividido, siempre y cuando esté en estrella, ¿no? Dividido la corriente nominal. Y la X equivalente, Z equivalente al cuadrado menos R equivalente al cuadrado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Hay un ensayo donde también se pueden separar las pérdidas de vacío respecto de las pérdidas mecánicas. Esto es tensión y esto es pérdidas, ¿sí? Las pérdidas en el momento de tensión igual 0 es equivalente a las pérdidas por rozamiento. Bien. Vamos entonces ahora a interpretar cómo son las potencias y las pérdidas en esta máquina. Yo lo miro de allá para acá y esto es la potencia de entrada de la máquina. Raíz de 3, tensión, corriente, coseno de phi. La potencia de salida la miro desde acá. Potencia de salida de la máquina. Bien. O también la puedo mirar como la cupla útil. Perfecto. Acá tengo pérdidas y estas serán las pérdidas de vacío más las pérdidas mecánicas de la máquina. Tengo pérdidas. Después del estator, también tengo una potencia que la llamo potencia interna. Entre el rotor y el estator tengo una potencia que le voy a llamar potencia electromagnética de la máquina. ¿Sí? Bien, ahí tenemos todas las pérdidas, todas las potencias en juego, pérdidas en la resistencia del estator, pérdida en el cobre del estator y pérdidas en el cobre del rotor. Obviamente las pérdidas en el cobre del rotor es I cuadrado 2 por R2' y las pérdidas en el cobre del estator y
Lo mismo, vamos a hacer I'2, I'2 al cuadrado por R1. ¿Sí? Las totales hay que multiplicar todo esto por 3. Ahí están todas las pérdidas completas, todas las potencias. La relación entre la potencia interna y la potencia electromagnética es a través de 1 menos S. Es otra relación que debo tener. Bien. Bien, entonces hasta acá sería el principio de funcionamiento de la máquina y principio de funcionamiento de la máquina y característica cupla-velocidad y todo lo que son pérdidas de la misma. Con este breve repaso vayamos a ver algún problema, de los que teníamos en la práctica. A ver, por ejemplo, el 5, no lo habíamos hecho el 5 en su momento, ¿no? Creo que no. No. Bien. Bueno, vamos a poner esto acá. Bueno, veamos el problema 5 que dice. Dice que un MAT de 22 kilovatios. Vamos. Tengo un MAT de 22 kilovatios. 380, 50 Hz, 4 polos. 1449 revoluciones por minuto. Está conectado en triángulo. Entonces un MAT que está conectado en triángulo, ¿sí? En 380 volts. Bien, se le realizó el ensayo de vacío. Bien, entonces vacío a este MAT, en vacío se le aplicó 380 volts. La I0 16,4 y la P0 son 620 vatios. Dice que ahora lo alimentó a la mitad de la tensión, a 380 sobre 2, y I0 ahora es 14,5 amperes y P0 es 410 vatios. Bien, ese es el ensayo de vacío. O sea, ¿qué hizo ahí? Esto es tensión y esto es potencia, y cuando acá es 380, la P0 eran 620. Primer punto. Después, cuando es 380 sobre 2, la P0 son 410. Ahí está. Bueno, esto obviamente va a venir por acá, y acá voy a poder determinar este valor constante de las pérdidas mecánicas. Bien,
Bien, se midió la resistencia entre dos terminales, en corriente continua, entre dos terminales, y fue de 0,28 ohms. O sea que yo medí la resistencia entre R y S, resistencia entre R y S, y eso es igual a 0,28 ohms. Bien. Entonces, para saber la resistencia efectiva de cada fase, ¿cómo debería ser? Dividirlo en dos, supongo. Vamos a suponer que esto es R1, esto es R1, vamos a suponer que todas son, tienen el mismo valor. ¿Cómo lo deberían hacer? Si yo mido entre esta y esta la resistencia, ¿cuál es la resistencia que estoy midiendo ahí? ¿Qué estoy midiendo? La resistencia de una fase. En ese caso se tendría que dividir en dos, porque si 0,28 sería dividido 2 para encontrar la resistencia Pero, de a cada ver, fase. ¿están todos de acuerdo que esto se divide en dos? Yo estoy midiendo entre este punto y este punto. Mira, te lo dibujo. Yo mido entre R y mido entre S. Entre R y S, ¿qué tengo? R1, acá. R1 sería. Sí. ¿Y qué más tengo entre este punto y este otro punto? Tengo esta y ¿qué tengo? Estas dos. R1 y tengo R1, porque yo no levanté esto acá. El motor lo estoy midiendo en bornes. Entonces, ¿qué tengo? La R medida es igual a R1 con el paralelo de otra resistencia que es 2R1 por 2R1 dividido R1 más 2R1. ¿Sí? La R medida es 2/3 de R1. Por lo tanto, R1 es igual a 3/2 de la resistencia medida. R1 es 1,5 por 0,28. ¿Sí? ¿Se entendió, Enrique, eso o no lo ves? Sí, ahora sí, profe. Yo había interpretado de otra manera. Porque vos, el motor está conectado así. Y vos accedes a este terminal, a este terminal y a este terminal. Me dice entre dos. Ahora, estos terminales están conectados por adentro. En realidad están conectados así. Entonces, si vos medís entre R y S, vos estás midiendo así, de esta forma. Bueno, entonces ahí tengo el valor ya de R1, me faltaría conocer el valor de R2. Bueno, dice, obtener los parámetros del circuito equivalente, completo y la separación de pérdida de hierro y mecánicas. Bueno, vamos al ensayo de cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito, ¿cuánto apliqué? Acá, UCC
37,3 volt, y acá está circulando ICC 46,2 amperes. En los terminales. A ver, veamos esto. Vamos a hacerlo así mejor. Vamos a hacerlo así para que se entienda. En el ensayo de cortocircuito, esto es 37,3 volt. Y por acá están circulando los 46,2 amperes. No por el otro lado. ¿Sí? No por ahí. Entonces, por ahí, entonces sí, es 37,3 volt, pero hay que ver cuánto circula por acá. ¿Cuánto estaría circulando por acá? Si por acá circulan 46,2, por cada fase, ¿cuánto circula? 46,2 dividido raíz de 3, porque recuerden que está conectado el triángulo. Claro. ¿Sí? Entonces acá está circulando 46,2 dividido raíz de 3. Bueno, con esta corriente y con la tensión saco la Z equivalente. Z equivalente. A ver, aguárdenme un segundito que me llama un profe. Bueno, seguimos entonces. Entonces se entiende, ¿no? Cómo es el tema de que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cómo está conectada la máquina y, en consecuencia, aplicar los valores que corresponden. Cuando está en triángulo,
La tensión aplicada de línea es la tensión de fase, pero la corriente de fase es la de línea dividido raíz de 3. Por lo tanto, entonces, la Z equivalente serán los 46,2, perdón, los 37, vamos a corregir acá, de 37,3 dividido 46,2 sobre raíz de 3. Ahí tendríamos la Z equivalente. Esa Z equivalente es ni más ni menos que R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado. De la R equivalente es R1 al cuadrado más R'2 al cuadrado. De la R equivalente ya conocemos R1 porque lo hemos medido. Bien, ¿cómo podemos calcular ahora la R equivalente? Bueno, tengo de este circuito la medida de la potencia. ¿Sí? Tengo la medida de la potencia que era acá, 20,68 vatios. Entonces, la potencia de cortocircuito es ', a 3 veces, o las pérdidas, la corriente IA al cuadrado, perdón, I2' le voy a poner, por R equivalente. Habíamos dicho que la corriente era 46,2 sobre raíz de 3, y dividido, multiplicado por este 3 me queda 46,2, al cuadrado por R equivalente, y eso dijimos que era igual a 20,68 vatios. Entonces de acá calculo R equivalente. Si ustedes me lo pueden hacer ese calculito, a ver, acá tengo tengo acá una calculadora. Voy a decir, si ustedes lo van haciendo, me lo dicen. $0.96. La R equivalente 0,96. 0, Bien, perfecto, buenísimo. Voy a tener la R'2, y bueno, con esto puedo calcular. Y acá la Z equivalente, ¿cuánto daba? $1,39. Por lo tanto, la X equivalente, 1,39 al cuadrado menos 0,96 al cuadrado, X equivalente igual a 1,005. $1,05. Bueno, miren. Entonces, fíjense cómo hemos calculado ya los parámetros de la rama longitudinal. Nos están faltando los de la rama transversal, los de vacío. Bien. Ah, pero acá hay un pequeño valor. ¿A qué frecuencia se hizo esto?
20 Hz. Claro. A 20 Hz, la frecuencia de ensayo 20 Hz. Por lo tanto, la XE a 50 Hz es 50 dividido 20 por 1,05. ¿Y eso da? Y esto sale de acá, ¿no? Que X equivalente es 2pi por F por L2. ¿Sí? Pero la F 2,6. del ensayo era diferente. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Sí. La X2 da 2,6. 2,62. Sí. Bueno, ahora sí, esta es la que vale, ¿no? Porque esta está dada a 50 Hz. Esta era de 20 Hz. Bueno, entonces, tengo... me falta las de vacío. Profe, cambian todos los parámetros también, la R equivalente y la Z equivalente también. No, la R equivalente de la frecuencia no le va a hacer nada. Ah, claro. La R equivalente no le va a hacer nada. La Z equivalente, por supuesto, habría que después, bueno, ya la Z equivalente con este valor, hay una nueva Z equivalente. Exacto. Bien, me faltaría entonces el de vacío. Bueno, el de vacío es igual que el del trafo. ¿Sí? Entonces, para el de vacío, yo voy a decir que P0 es I0 al cuadrado por RP. Entonces, RP a ver, 620 vatios dividido 14, a ver, 16,4. Ahí tendría RP. Y después me faltaría XM. Bueno, después tenemos, que no lo vamos a calcular acá, esto de la separación de pérdidas. En el momento que la tensión es 0, las pérdidas en esta rama es igual a 0, entonces solamente tendríamos pérdidas mecánicas. Eso hay que trabajar con una interpolación, que no la vamos a hacer acá, pero si acá teníamos 620 y acá teníamos 410, más o menos las pérdidas mecánicas son 350 más o menos, 350. Esto es 350 y el resto pérdidas de vacío. ¿Sí? Más o menos, 350 creo que daba. Bien, tenemos entonces ya todos los parámetros. El punto B dice calcular el deslizamiento, el par desarrollado y la potencia útil cuando funciona a plena carga a 1499, vamos a poner 1490. Acá le voy a poner 1490. En 1499 prácticamente la velocidad de sincronía. Bueno, ¿cómo haríamos ahí?
A ver, vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer? Para hacer este cálculo. Bien. La máquina es esto, ¿no? R'2, 1 menos S sobre S. Vamos a suponer que desprecio la rama paralelo y la pongo adelante, ¿eh? La llevo adelante. Bien. Si acá tengo I'2, la potencia de salida de esta máquina es 3 veces I'2 por R'2, 1 menos S sobre S. ¿Sí? Si yo conociera la corriente, inmediatamente puedo determinar la potencia. La cupla de salida de esta máquina es la potencia de salida dividido la omega al cual está trabajando la máquina, ¿sí? O sea, sería 3I'2 al cuadrado R'2, 1 menos S sobre S, y la omega de trabajo la puedo poner como omega sincrónico por 1 menos S. ¿Eso de dónde sale? Que el resbalamiento es N sincrónico menos N dividido N sincrónico, ¿sí? Lo mismo podría poner omega sincrónico menos omega sobre omega sincrónico. De ahí sale esta expresión. Por lo tanto, esta omega la puedo poner como omega sincrónico 1 menos S. ¿Sí? Entonces, este 1 menos S se me va con esto me queda 3I'2 al cuadrado por R'2 sobre S dividido omega S. ¿Sí? Y la I'2, si yo la tengo que poner en función de la tensión, esta I'2, ¿cómo la podría expresar? Esta I'2 que tengo acá, ¿cómo la podría expresar? Como I'2 será la tensión B1 aplicada, ¿sí? De línea, de fase, perdón, o sea, B1 sobre raíz de 3, vamos a suponer que está en estrella, B1 sobre raíz de 3, dividido la impedancia equivalente. ¿Y esa impedancia equivalente quién es? R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado. Esto lo pongo acá en esta expresión. Entonces esto es 3 veces I'2 al cuadrado, ¿quién sería? B1 al cuadrado sobre 3, la raíz de 3, dividido R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado, se me va la raíz con el cuadrado, ¿sí? Por dividido omega S por R'2 sobre S. Bien, este 3 se me va con este 3, la cupla de salida en realidad es B1 al cuadrado sobre omega S
R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado, R'2 sobre S. Tendríamos la cupla de salida de nuestra máquina. Entonces, esta cupla la podemos calcular para diferentes valores de resbalamiento. Cupla, velocidad. La podemos calcular para diferentes valores de velocidades. Entonces, si nos dicen 1490, 1490, ¿quién me define 1490? Si n es 1490, esto me está definiendo un resbalamiento, ¿sí? Que es 1500 menos 1490 dividido 1500. ¿Cuánto da ese resbalamiento? Puede ser, me da muy pequeño, 0,006. 6%. Sí, Ah, 0,06. sí. Pero eso lo multiplicaría por 100 y me daría, sí, muy pequeño. El resbalamiento 0,06. Ahí. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a calcular. Vamos a calcular. 0,06. Bien. Entonces, la cupla de salida, la tensión que tiene esta máquina es, habíamos dicho que trabajamos con tensión de línea, es 380 al cuadrado dividido la omega sincrónica. ¿Cuánto era la omega sincrónica? 2pi 1500 sobre 60 Sobre 60. por R'2. Ah, y nos falta R'2. R'2 es igual a R equivalente menos R1. ¿Cuánto valía R equivalente? Digo, pues no lo tengo copiado ahora. Bueno, 0,9 ohm. ¿cuánto? 0,9 era el R equivalente. 0,9 y R1. R1. Bueno, hacen ustedes. Es cuestión de hacer una cuenta, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan que R1 era Sí, era 1,5. 3 medios por 0,200 por 0,28? ¿Cuánto era R1? 0,43 por ahí. Bueno, no importa. 0,42. 0,42. Bueno, 0,42. O sea que esto
0,48 de eso. O sea que R2 va 0,48. Claro, pasarían a ser iguales. Casi. Bien, bueno. Acá tendría 0,48 al cuadrado sobre el resbalamiento, 0,06, que es para esa velocidad. Y acá tengo R equivalente era 0,9 al cuadrado, más la X equivalente nos había dado. ¿4 eran? Sí. Bueno, ahí tenemos, más X equivalente, esto va a estar dado en Newton metro. Esa cuenta la hacen ustedes después. En Newton metro. Entonces, ya calculamos el deslizamiento, calculamos el par desarrollado. Bueno, la potencia útil, ¿a qué va a ser igual? A el par de salida por la omega. Por la omega. Ahora la omega ya no es más con 1500, sino esto es la cupla de salida, 2pi por n sobre 60. Ahora esa n es 1490. Antes era 1500, ojo con eso, porque ahora la cupla la tengo que calcular a la velocidad que está girando el motor. Sí, sí. Bueno, la corriente absorbida ya la calculamos. La corriente absorbida la calculamos acá. Esto que está acá, bueno, tenemos que volver, tenemos que calcular la corriente absorbida. Vamos a borrar acá un poquito. ¿Cómo calcularían la corriente absorbida? ¿No era la corriente 46,2 sobre raíz de 3? No, pero tenemos que... Veamos esto. La corriente absorbida para... una cosa son los... tenemos que calcular la corriente absorbida cuando está trabajando a 1490 vueltas. $1490. Y bueno, la corriente absorbida es la tensión aplicada, dividido la Z equivalente. Con esto estaríamos sacando la corriente acá de fase, pero yo tengo que calcular la corriente de línea, y todo esto multiplicado por raíz de 3. Esa sería la corriente absorbida por la máquina. Entonces, la corriente de la máquina y a la tensión aplicada, habíamos dicho que era 380 volt, dividido la Z equivalente, raíz de R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado por raíz de 3. Raíz de 3
380, eso es 660, dividido. R equivalente, ¿cuánto era R equivalente? 0,9. Más, ¿me vuelven a repetir la X equivalente? 4, 4. 4, algo, no me acuerdo. No tengo. 4,6 al cuadrado, bueno. Y acá tendría la corriente absorbida. Ah, Que es la corriente de líneas. esta, perdón. Esta, como no le puse el resbalamiento, es la corriente de arranque, ¿sí? Y la corriente absorbida es la misma, nada más que ¿qué tengo que poner? Deslizamiento. El deslizamiento acá en la resistencia equivalente. La corriente absorbida, 660, 0,9 al cuadrado dividido 0,06 más 4,6 al cuadrado. Ahí tendrían la otra corriente. Entonces, una es la de arranque y otra es la absorbida. Claramente, si esto es corriente, va a ser una cosa así a medida que crece la velocidad, o sea que va a bajar. Bueno, el factor de potencia, si tengo la corriente, tengo que la potencia, bueno, tengo... La corriente de arranque de 140 y la corriente absorbida 139, casi igual, eso puede ser. No, después para calcular la potencia absorbida, tengo que sumarle la potencia absorbida, es la potencia útil, que la calculé, más la sumatoria de todas las pérdidas. Y con esto obtengo la potencia absorbida, que es raíz de 3 U por IA por el coseno de phi. Bueno, el coseno de phi lo podría sacar con la relación entre R y X. Suponiendo que la parte suponiendo que la parte del circuito paralelo no interfiere en ese coseno de phi, la puedo calcular así o la puedo calcular de esta otra forma. La forma más directa es esto, ¿no? Sería, el coseno de phi sería 0,9 dividido 4,6 de acá podría sacar el ángulo. 0,9 dividido 4,6 coseno bajo. Siglo XIX.
Bien. Bueno, el rendimiento. Nos quieren complicar la vida. ¿Cómo calcularíamos el rendimiento? Vamos a calcular el rendimiento. Bueno, ¿cómo calcularían el rendimiento de una máquina? Bueno, lo primero que siempre tenemos que expresar y poner todo lo que está en juego. R1 o resistencia del estator y pérdida del estator. R'2, resistencia en el rotor, pérdidas en el rotor. X'2, reactancia en el rotor, y R'2, 1 menos S sobre S, el trabajo de salida o la potencia de salida de la máquina. ¿Sí? Bien. Vamos a identificar con rojo todo lo que son pérdidas. Acá yo tengo pérdidas, vamos a poner pérdidas mecánicas, ahí están todas, ¿eh? En las pérdidas mecánicas están las de vacío y las de roce. Pérdidas en el rotor. Pérdidas en el estator. Bien, y ahora te los pongo con verde, todo lo que son potencias. A la entrada tendré la potencia de entrada de la máquina. Raíz de 3, U por I'2, coseno de phi, donde I'2 es la corriente que está circulando. Al haber eliminado y puesto acá adelante la rama paralelo, I'1 es igual a I'2. Perdón, I1 es igual a I'2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acá para allá, o sea, lo que paso desde el estator al rotor, le voy a llamar la potencia electromagnética. Y lo que tengo disponible para convertir sin considerar las pérdidas, le llamo potencia interna. Lo que tengo en el eje listo, después de descontar las pérdidas mecánicas, es la potencia de salida o la potencia útil, ¿sí?, de la máquina. Ahí tienen todas las... ahí tienen todas las pérdidas y potencias resueltas. Dato interesante que la potencia interna es 1 menos S, la potencia electromagnética. Bien, entonces, si a ustedes les piden el rendimiento de esta máquina, el rendimiento siempre va a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Normalmente la potencia de entrada puede llegar a ser un dato, por lo tanto la potencia de salida la puedo poner como la potencia de entrada menos la sumatoria de todas las pérdidas que pueda tener la máquina, dividido potencia de entrada. Esto es lo mismo que 1 menos la sumatoria de todas las pérdidas dividido la potencia de entrada. ¿Sí? Esto podría ser una posibilidad, o si ustedes están conociendo el valor de potencia de salida, bueno, podríamos poner al revés, ¿no? Potencia de salida acá potencia de entrada, es lo mismo que decir potencia de salida más la sumatoria de pérdidas. Esto es igual a 1
1 más sumatoria de pérdidas, potencia de salida. Esta es lo mismo, depende de los valores que tengan, lo trabajan. Lo que normalmente trabajamos es esta expresión, ¿sí? Esta expresión. Bien. Para nuestro caso, ¿teníamos la potencia de salida? Sí. La potencia de salida la habíamos calculado como la cupla útil por omega. Entonces teníamos la potencia de salida. Y lo que deberíamos calcular, entonces, son todas las pérdidas. Pérdidas en el cobre del rotor. O las pérdidas mecánicas más las de vacío son 620 vatios. Por lo tanto, si a la potencia, vamos a ver, puedo calcular que la potencia interna es igual a la potencia de salida menos las pérdidas mecánicas. Entonces ya tengo la potencia interna con esto. De acá puedo calcular que la potencia electromagnética es igual a la potencia interna dividido 1 menos S. ¿Sí? Entonces, ya tengo el valor que está acá. Y con esto después puedo calcular que la potencia de entrada es potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre del estator. Es ir jugando un poco con todo esto. La verdad que no tiene sentido que lo hagamos, ¿sí? Porque es restar de esta forma o, si no, directamente calculan el valor. Potencia en el cobre del rotor es I'2 al cuadrado por R'2. Potencia en el cobre del estator es 3 veces I' al cuadrado por R1. Esto es 3 veces, ¿no? Puedo calcular las pérdidas y las voy descontando. Entonces, de esta forma puedo calcular el último punto. Corriente absorbida, potencia y rendimiento. Bien. Acá tendrían entonces un ejercicio muy completo, que puede ser similar a lo que tomemos, que tiene absolutamente todo lo que uno puede pedir en un ejercicio completo de máquina, ¿sí? Bien, me cuentan cómo lo vieron, si lo entendieron, si... obviamente Sí, les falta repasar, pero... No, lo entendí. Se entendió, profe. Bueno, ¿qué necesitarían ver ahora? ¿Qué quisieran ver? ¿Algún tema en especial? ¿Quieren repasar con esto? ¿Qué quieren ver? Un ejercicio más de máquina sincrónica sería como para, salvo que... Bueno, se toman 5 minutitos mientras yo voy buscando los ejercicios, se toman un descanso y arrancamos, ¿sí? Ok. Okay.
Bueno, seguimos acá entonces. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para los que no vinieron, que estábamos hablando con Eduardo, estamos dando clase en una situación muy especial porque un alumno nuestro, yo le diría que era un compañero nuestro, ha fallecido de COVID hoy, así que, bueno, más allá de la clase, en el medio he tenido que mandarle mensajes al rector, bueno, estamos viendo si la familia necesita algo también, así que bueno, muy, muy difícil. Es el segundo compañero que perdemos, no, el otro no por COVID, eh, pero dos grandes personas, ¿verdad? Grandes personas. Bien, eh, vamos con máquina sincrónica. Bueno, como todo lo que siempre les digo en cuanto a qué es lo primordial que ustedes tienen que conocer de cada máquina. Siempre, siempre el principio de funcionamiento. Siempre reconocer e identificar los parámetros del circuito equivalente. ¿Sí? Y por último, conocer las características externas de la máquina o las prestaciones. Esto en el transformador, ¿qué era? En el transformador era la regulación. Bueno, acá, si es un generador, tensión, corriente, potencia, que es lo que nos pueda. Y después, algo que tenga que ver con algún funcionamiento en particular. Entonces, de una máquina siempre es fundamental esto. Entonces, la máquina sincrónica. La máquina sincrónica, ustedes saben que tiene una excitación por fuera de su circuito, ¿sí? A través de una resistencia variable que me genera esta FEN. La relación entre la corriente y la FEN es la curva de vacío de la máquina. Esa relación tiene un tramo que es lineal y luego un tramo donde se satura. Lineal. Bueno, en el tramo que es lineal, la cosa puede andar bastante bien para calcular la reactancia, pero donde se satura, tenemos que tener en cuenta esta situación. Bien, ¿cómo funciona la máquina? La máquina funciona de la siguiente manera. La máquina funciona de la siguiente manera. En el rotor voy a generar un campo en el rotor, un campo de excitación que me va a inducir en los bobinados del estator. Vamos a suponer que tengo 3 bobinados, una fase R, una fase S y una fase T, me va a inducir una FEN, esta FEN que está acá. Bien, cuando el rotor gira y está siendo excitado, el flujo que sale desde el rotor me genera una FEN en el estator. ¿Sí? Bien, esa FEN
luego va a interactuar o va a ser parte de un circuito, en el caso de que este generador está entregando una corriente IA, ¿sí? ¿Entre quién? Bueno, va a interactuar con el flujo de reacción de las tres fases, van a reaccionar respecto de el flujo generado por el estator, por el rotor, me van a reaccionar dando como resultado, bueno, un flujo resultante, que es el flujo que lo podemos identificar de esta forma, el flujo dado por la inductancia propia del estator, la inductancia que tiene que ver con la dispersión, y la inductancia mutua, que refleja la influencia o los enlaces de flujo de las otras dos fases, por ejemplo, esta fase y esta fase, estos flujos que se crean acá, van a tener interacción sobre la que estoy analizando. Bueno, ese componente me lo va a dar esta parte que tengo acá, una mutua. Entonces, voy a encontrar un flujo que va a estar compuesto por el flujo propio o los flujos propios de la fase que estoy considerando, y ahí tengo un flujo disperso y un flujo de magnetización, y luego un flujo mutuo proveniente de las otras dos fases. De esta forma podemos encontrar una inductancia equivalente, que la voy a llamar inductancia sincrónica, compuesta entonces por XFi y XL, que son las reactancias de magnetización y la de dispersión. Entonces, si yo tengo que hallar el circuito equivalente de mi máquina, lo voy a encontrar a través de esta FEN, ¿sí? De la corriente IA y de la inductancia y la resistencia del bobinado del estator, y acá tendré la tensión de salida de la máquina, ¿sí? Bien. Si yo tengo que representar lo que dibujé recién, lo que está dibujado, en un diagrama, esta ecuación la tengo que representar, es ni más ni menos que esta ecuación que está acá, ¿sí? La tensión de entrada es igual a la FEN, esta FEN, menos la caída en RA, menos la caída en la reactancia sincrónica. Si yo esto lo tengo que dibujar, y vamos a suponer que la máquina está entregando una corriente en atraso, y esto es BA, y esto es IA, y esto es Phi, ¿sí? Bueno, si yo tengo que hacer este fasorial, hago así. IA por RA, y a 90 grados, J, IA por XS. La resultante es ni más ni menos que la FEN de la máquina. Esta sería la FEN, y el ángulo entre la FEN y la tensión le voy a llamar delta. Ahí tengo el fasorial de la máquina. Fasorial de la máquina. Para cuando entrego esta corriente. Ahora, si yo estoy entregando esta corriente totalmente inductiva, IA, y esto es BA, tendré, vamos a suponer que IA, ¿no? Vamos a suponer que la resistencia es totalmente despreciable, entonces a 90 grados de IA tengo J IA por XS.
¿sí? La resultante será la FEN. Bien. Esto que acabo de dibujar acá está expresado acá para carga inductiva y también para carga capacitiva. En el caso de que yo haga esto acá, ¿sí? En el caso que yo haga esto acá, la carga, la FEN va a venir acá. ¿Sí? Va a ser más chiquita. Si fuera carga capacitiva, el fasorial sería este. IA, BA, J, IA por XS y la FEN sería esto y esto sería el ángulo delta. FEN y esto era B. Entonces, para carga capacitiva, E es menor que B. Para cargas inductivas, E es bastante mayor o mayor, dependiendo de la excitación, que B. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre uno y otro. Bien, avanzamos un poquito más. Si yo tengo que analizar la potencia transmitida por la máquina es E por B sobre XS por el seno de delta, ¿sí? Que es lo mismo que la potencia transferida a través de un cuadripolo donde siempre se multiplica las tensiones en los extremos y se divide por la impedancia que los vincula. Entonces, la potencia de una máquina, E por B, XS seno de delta, sería esta que está acá. Bien. ¿Qué más podemos decir de la máquina? Bueno, la máquina, acuérdense, una máquina sincrónica trabaja siempre a la velocidad constante de sincronismo. Si es de 4 polos, va a trabajar a 1500 vueltas. Para que genere 50 Hz, hay que ponerla a 1500 vueltas. No hay otra, ¿sí? No hay otra. Y si es un motor que no tiene cupla de arranque, ese motor va a estar siempre girando a la velocidad constante derivada de ¿quién? Derivada de las frecuencias de alimentación, ¿sí? La frecuencia de alimentación va a ser la que me va a dar la velocidad de mi máquina. Bien. A ver, vamos a agarrar algún problema. Como motor ya lo habíamos visto. Como motor y generador ya lo habíamos visto. Las reactancias, eso sí. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la reactancia? ¿Es necesario verlo? Sí, no, eso es, yo por lo menos lo entendí. Sí, eso lo vi en la clase anterior. Está todo ahí. La reactancia saturada, no saturada, están los ejercicios resueltos. Esto no lo vemos nosotros. No lo vemos. No lo vemos. La conexión a la red de potencia infinita. Los diagramas. ¿Cómo? Eso creo que vimos la semana pasada. Por eso, yo no sé qué quieren ver porque esto los hemos resuelto todos. Hemos resuelto todo. Por ahí ustedes lo que sería bueno, sí, venir con las dudas. Pero bueno, no han alcanzado a ver. Venir con alguna duda de problemas y lo voy resolviendo.
porque los problemas los hemos resuelto todos y lo tienen en la clase, donde está todo resuelto. Sí. No sé qué... Eso todo. El último era, lo de potencia infinita era lo último. Eso era lo último. Hasta ahí nosotros vimos... hasta ahí vimos... Voy a abrir la práctica para que sea mejor. Sí, yo le preguntaba porque no vine a la clase pasada, no estuve, pero sí lo entendía lo de saturado y no saturado, por esto no lo alcancé a ver, pero está ahí en la clase. Acá está. Ahí está. Debe haber un... Una consulta, profe, el tema del parcial, ¿usted va a mandar los ejercicios o...? Sí, les voy a mandar los ejercicios. Pero quiero cambiar, necesito cambiar la forma de que lo vean. Ahí está. Esperen que voy a repasar brevemente. Ahora sí. A ver. Ejercicio 2 era trabajar con la característica de vacío y cortocircuito y calcular la reactancia saturada. ¿Sí? El ejercicio 3, que estaba resuelto, era calcular el par interno, trabajar un poco con las pérdidas, no resultaba mayormente problema. El 4 lo resolvimos, el 5 lo resolvimos, el 6 lo resolvimos, el 7 creo que no, el 8 era que les dije que lo hagan para, que es el mismo que el 6, pero solamente cambian los valores. Es más, capaz que hasta... no se los voy a dar porque tiene estos valores, pero le dije que lo hagan, es lo mismo. El 9, conexión a una red de potencia infinita. El 10 lo mismo. El 11. El 11. El 12 lo mismo, corrección a... Y después ya el 13, dos alternadores trifásicos, curva de capabilidad. Esto yo se los voy a tomar teórico. La máquina de polo saliente yo se las di, pero se los voy a tomar teórico. De acá va a ser todo teórico. Traten de ver, de última, bueno, yo igual tienen para rendir el jueves. Vamos a ver quién termina, cómo terminamos el jueves. Y después, el lunes, vamos a seguir rindiendo. Por más que sean las vacaciones, pues no vamos a llegar. Si podemos con todo el jueves, y vamos a seguir rindiendo el lunes, el martes y el miércoles, ¿sí? Pero siempre que agotemos el jueves, ¿no? El lunes vamos a tratar de agotar todo. Ok, profe, ¿cuándo va a subir los ejercicios? Los ejercicios, voy a ver si yo mañana ya les subo los ejercicios, mañana después del mediodía.
¿Y la clase de hoy del ejercicio ese también puede ser? Ahora sí, espero que haya estado siguiendo grabando. Sí, está grabando, perfecto. Le voy a subir el primero, ¿sí? Ok, profe. Bueno, chicos, Bueno, se cuidan, ¿eh? Nos vemos el jueves. Chao. igualmente. Hasta luego. Chao.